estamos. Bueno, perfecto. Ahí está. Nosotros vamos a ver. Vamos. ¿Ah? El micrófono bien cerca. Bueno. Ahí está. Estamos entonces. Cualquier cosa, ahí están las páginas. Dale. Usa como a discreción. Muchas gracias. Sí. Cuando vos digas, entras al aire. Entramos ya al aire. Yo creo que estamos filmando con una verdad. Bueno, y ahí te va a salir al aire. Ahí te va a salir al aire. Ahí están los teléfonos de la radio. Bueno. ¿Ves bien? Sí. Ahí. ¿Y dónde salen tus comentarios? ¿Cómo? ¿De WhatsApp? ¿Dónde salen? De WhatsApp. Están acá. Acá están. Acá. Dale. Si alguien te manda algo, cae ahí. Dale, gracias. 084-1330-31. 084-1330-31. Línea fija 728-93-33. Excelente. Sí. Cuando Bueno. vos digas, ahí te va a salir aire. Ya. Bueno, cuando quieran. Dale. Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. En este momento, a través de Radio Chaco Boreal, la 1330. Bueno, en primer lugar, van a tener que disculpar la improvisación, pero tengo que ir acostumbrándome a este tipo de situaciones. En el tema del mundo de las redes, un poco más relajado, digamos. Eso es en primer término. En segundo término, están habilitados los teléfonos de Radio Chaco Boreal para los comentarios que quieran hacer al respecto de lo que vamos tocando. Estamos hablando del teléfono 728-9333 y WhatsApp 0984-133-031. Bueno, en primer lugar, expresar que estoy muy contento de estar en la radio. Ya saben más o menos cuál es mi estilo comunicacional. Trato de ser lo más franco y directo posible. Trato de tocar, o mejor dicho, más que trato de tocar, toco todos los temas y escucho a todos. Porque yo creo que realmente lo que nos falta a nosotros como ciudadanos, en primer lugar, tener una actitud y un comportamiento más activo dentro de la ciudadanía, dentro del pueblo. Tenemos que ir aprendiendo una cuestión que a los paraguayos nos cuesta mucho. ¿Qué es lo que nos cuesta? Nos cuesta debatir, nos cuesta discutir, nos cuesta plantear puntos de vista. ¿Pero por qué nos cuesta? Y nos cuesta porque resulta que para debatir, por más de que esté de acuerdo o no, tengo que tener argumentación, tengo que tener fundamentos. Yo puedo estar de acuerdo o no con ciertas argumentaciones o ciertas filosofías, pero necesito principios, necesito bases para poder discutir. Si uno no tiene bases para conversar y discutir, es donde normalmente o quedamos terminamos en el opareí o terminamos en el grito, terminamos a los gritos o terminamos en simplemente nos peleamos, nos disgustamos y no pasa nada. Y si yo tengo que hacer una reflexión, aprovechando que es mi primer programa en radio, si yo tengo que hacer una reflexión de estos 31 años de democracia, son 31 años, lastimosamente, suena mal lo que digo, pero es lo que pienso, lastimosamente creo que son 31 años perdidos, pero por culpa nuestra, por culpa de la ciudadanía. No nos involucramos
como tiene que ser. Y como recién estaba hablando con Camilo en su programa, políticos no son solamente el concepto de los políticos o politiqueros que nosotros tenemos. Políticos somos todos y necesitamos involucrarnos. Lo que pasa es que la gente dice, no, pero tenés que tener tiempo. Espera un rato. O sea, pasaron 31 años con esa filosofía y no llegamos lejos. O sea, ¿cuánto tiempo más se requiere? También soy del principio que las cosas cuando se tienen que cambiar, se tienen que cambiar. Cuando alguien tiene que salir, tiene que salir. Y cuando alguien tiene que ir preso, tiene que ir preso. Pero nosotros entramos desde el punto de vista de, cuidado, el que viene va a ser peor. Yo creo que es un error pensar de esa manera. Porque si realmente tenemos una ciudadanía activa, y va a venir otro, ciertamente. Y si ese otro vuelve a macanear, a comportarse indebidamente, y se le tiene que echar de vuelta. Y así al siguiente, y así al siguiente. Me van a decir, no, pero entonces vamos a perder mucho tiempo así. Yo les aseguro que no vamos a perder 31 años. Va a demorar porque la ciudadanía va a tener que asumir un rol más activo y los políticos van a tener que ayornarse a la exigencia ciudadana. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, hoy con Marito y su gente? Y que nadie le exige nada. Y él vive en un mundo de pedos, lastimosamente, en un microclima creado por él mismo, pero totalmente abstraído de la realidad. Inclusive estuve yo en conversaciones con el senador Eusebio Ramón Ayala y me sorprendió lo siguiente, que yo no lo sabía, pero me gustaría compartir con ustedes, porque me parece un tema interesante, para no decir tragicómico. Resulta que el presidente de la República tiene que dar un informe de su gestión de gobierno al comienzo del periodo parlamentario. Ese informe es una joda, pero es una joda desde la época de Stroessner. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque ¿saben en qué consiste ese informe de miércoles que presenta el presidente y presentaron todos los presidentes? En ir a leer un papel que le preparan sus asesores y que en un 80% ni siquiera sabe de qué trata. Habla de números, habla de cifras, habla de esto, habla de lo otro y no sabe de qué habla. No sabe de qué habla. Simplemente lee. Lee un informe que le pasa. Acto seguido, ese informe lo realiza ante el Parlamento. ¿Saben qué es lo más cómico? Que nadie le puede preguntar sobre su informe. Es lo más tonto y estúpido que llegué a escuchar en mi vida. Yo, si fuese parlamentario, me sentiría ofendido de ir a escucharle a alguien leer un informe y no poder preguntarle y decirle, che, hermanito, ese número no es así, o esa cifra no es así, o esta circunstancia de corrupción, ¿qué pasa? O el tema este de los insumos médicos, ¿cuál es la situación? ¿O qué te están diciendo tus asesores de anticorrupción y compañía? O sea, resulta que no hay un diálogo con el Ejecutivo y resulta que partimos de una base demasiado sencilla y yo no me voy a cansar de repetir, porque evidentemente pasaron 31 años y nos olvidamos y hay que martillar a como dé lugar y meternos en el cerebro lo siguiente. Nuestra
nuestro concepto de república viene del principio, o sea, viene de la teoría esta de Montesquieu. Los tres poderes, genial, se equilibran, se controlan, ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera. Pero resulta que ese equilibrio y ese control mutuo no es tal. Porque por eso de repente Marito se burla y se mofa en los parlamentarios, en los representantes del pueblo dentro del poder legislativo. Y se le invita para dar un informe y dice, no se pueden meter conmigo. Resulta que él tiene que dar un informe un día al año, el 1 de julio, y ese informe es una joda, porque nadie tampoco le puede preguntar. Él puede decir cualquier pajaroneada en su informe, que de hecho lo dice, y nadie le dice nada, nadie le puede decir nada, porque que el protocolo, entonces es una reverenda joda. Eso no es una, esto no es una república, es una republiqueta. O sea, yo no sé cómo hasta ahora, estamos hablando de 125 parlamentarios, cómo hasta ahora no se les ocurrió a algunos decir, no, esto es una burla para nosotros, ni siquiera para el pueblo, para ellos mismos. Ir a escucharle decir sandeces de tonterías y no poder preguntar, repreguntar y entender claramente qué es lo que está pasando en el país, me parece una tomadura de pelo. Y es un tema tan sencillo, pero resulta que de la era democrática, hace 31 años estamos con esa joda. Y ya viene de la época de Stroessner, que evidentemente su informe nunca valió porque el que quería chillar o zapatear terminaba de otro lado. Entonces, simplemente eso nomás, reflexionar con ustedes, reflexionar con la ciudadanía, que sí tenemos que involucrarnos y sí tenemos que quitar tiempo, no sé de dónde, para involucrarnos. Si no hay presión ciudadana, no se va a conseguir nada. Ustedes acuérdense, todas las cosas que se consiguieron a través de la presión ciudadana. Nadie te va a venir de buena onda, o muy pocos realmente, porque si no es malo meterlo todo en la misma bolsa. Muy pocos de motus propio van a tratar de venir a cambiar las cosas si es que nosotros no forzamos y no delineamos la cancha. Acá hay que marcar la línea. Acá hay que marcar la cancha dentro del cual se tienen que desenvolver nuestras autoridades. Y nuestras autoridades y los funcionarios públicos tienen que saber una cuestión muy sencilla. Tienen que rendir cuentas de lo actuado. Ellos son nuestros representantes. Ellos, por eso que dice primer mandatario. Peaje dice primer empleado del país. ¿Quiénes son sus dueños? Perdón, ¿quiénes son sus patrones? ¿Quiénes son sus jefes? La ciudadanía, nosotros. Pero resulta que parece que al final es a la inversa. Y hoy, por ejemplo, le escuché a Marito decir que está luchando contra la corrupción. Es una sandez lo que está diciendo. Por supuesto, eligen gente no crítica para tenerlo cerca o para lanzar un comentario como eso para que nadie le cuestione y le diga en la cara que está mintiendo, porque está mintiendo. Yo recuerdo, y no sé ni cómo, no sé ni en qué quedó, cuando se hacían las conferencias de prensa en el Palacio con relación al tema este del coronavirus y que después medio se degeneró porque resulta que eran más noticias la corrupción que trajo el coronavirus que el propio coronavirus. Y había una periodista española que le hizo unas cuantas preguntas, creo que era el vicepresidente Hugo Velázquez, que se quedó mudo, o sea, tartamudeó todo, lo que sea. Lo cual, varias cuestiones nomás. En primer lugar, el gobierno trata de marcar una hoja de ruta para las cuestiones mediáticas, eso está mal. Muchos periodistas no están a la altura de las circunstancias, es cierto. Y la otra parte, están todos corrompidos por el poder de turno y los poderes empresariales, y también es cierto. Entonces tenemos que comenzar a cambiar desde el vamos. Bueno, pero me alarga un poco más, no sé ni... eh, seguimos. Bueno,
Una cuestión que quería tocar con ustedes es lo que tiene que ver, ¿dónde está? Bueno, de vuelta va con el tema de la decadencia de nuestros poderes del Estado y nuestra fragilidad de las instituciones. Yo no puedo creer, y tiene que ver con una cuestión que hoy ocurrió, que creo que ya levanté también, si no voy a levantar después. Resulta que parlamentarios de la República del Paraguay tienen que enviar una nota a la Fiscalía para pedirles por favor que le actualicen cómo anda y cómo está las denuncias que ellos mismos realizaron hace semanas o meses. Ustedes se imaginan nomás, o sea, para mí es una cuestión demasiado grave. ¿Por qué? Porque los parlamentarios en su rol de ciudadanos, porque al final son ciudadanos, preocupados por una cuestión de corrupción galopante, hicieron una denuncia responsable. Porque resulta que acá, cuando uno comienza a criticar, critica, y después, por supuesto, las voces disonantes provenientes del mismo gobierno te dicen, pues vos criticás nomás y no denunciás en serio como tiene que ser. No denunciás formalmente. Resulta que se hace la denuncia formalmente y se cajonea. Esa experiencia, incluso yo lo pasé ya varias veces, porque a mí me pueden decir de mucho que critico, que esto, lo otro, pero no me quedo solamente en la crítica, en el plagueo y en los gritos y en las puteadas. También hago denuncias para sentir en carne propia lo que es la joda institucional en este país y que tenemos que ir cambiando. Pero resulta que ahora estamos viendo cómo le ningunean a parlamentarios de la República del Paraguay. O sea, hacen denuncias. El Ministerio Público cajonea las denuncias y semanas y meses después no pasa nada. Y son otra vez los mismos parlamentarios los que tienen que pedirle por favor al Ministerio Público, che, por favor, dame una actualización de esta denuncia. Es realmente humillante llegar a esa situación. Pero más grave es si ese mal trago, si ese ninguneo le están haciendo a representantes del pueblo elegidos en votación, mal, bien o lo que sea, si ese ninguneo le están haciendo a miembros de un poder del Estado, ¿qué sería a nosotros, el resto de la ciudadanía, el resto de los mortales, el resto de Juan de la Calle? O sea, es muy grave lo que está pasando con el Ministerio Público. Y yo reconozco que hace poco fue sometida a juicio político Sandra Quiñones, que yo creo que le está haciendo mucho más daño de lo que ella cree le está haciendo a nuestro golpeado país. Y está bien, ha sido salvada de un juicio político, pero quiero nomás recordarle lo siguiente, porque yo he hablado con varios diputados al respecto. Y está bien, fue una decisión de cúpula, fue una bajada de línea de los líderes de los movimientos o partidos, o como le quieran llamar, y votaron para que ella no sea sometida a juicio político. Pero esos mismos diputados te decían, por mí, esta persona tiene que irse, o tiene que irse a la cárcel. Sandra Quiñones tiene que irse a la cárcel. El daño institucional irreparable para este país es inconmensurable y no es dimensionable. Es muy grave. Y yo hasta entendería, genial, sobre todo si tengo que comentar algo, decir algo, sobre todo a la gente de Honor Colorado, que es lo que son principalmente los que le salvaron. Está bien, yo entiendo que tienen que tener a alguien de su confianza para que les brinde cobertura, blindaje. Y genial, pueden ni buscar otro personaje. Pero Sandra Quiñones, aparte de blindar
a un sector que fue el que le colocó ahí, está haciendo un daño a la República del Paraguay. Resulta que las imputaciones vienen al 2 por 3 por el tema de la violación de la cuarentena. Pero las imputaciones por la corrupción en la cuarentena queda a medio andar, con 2, 3 imputados de medio pelo para abajo. Porque yo no voy a creer, y me van a disculpar los fans de Mazzoleni, yo no puedo creer que Mazzoleni no haya estado en conocimiento de toda la corrupción que se estaba generando con las licitaciones amañadas, direccionadas, sobrefacturadas de salud. Y estamos hablando de de un solo ministerio, de una sola institución. Es grave, gravísimo por donde se lo mire. Y no pasa nada con él, no, voy a mejorar, voy a cambiar, voy a hacer esto, no. O sea, llega un momento que uno llega, tiene una conclusión a la cual llegar. Tenés 2 opciones nomás. O es un verdadero inútil o es cómplice. Y sin embargo sigue siendo sostenido por toda la estructura. Y ahí me trae nomás a colación una cuestión. Me avisa nomás en qué momento corto, porque, o sea, yo de repente voy. Ok. Eh, y ya toqué varias veces, pero me gustaría otra vez plantear e hincar en lo siguiente. Porque tenemos que tener en cuenta, y yo creo que ya por una cuestión de repetición y por ósmosis nos tiene que entrar. El caso particular de la imputación, por lo menos hasta lo que les voy haciendo el seguimiento, de la imputación de Efraín Alegre, que ya mencioné varias veces, no es porque sea Efraín, puede ser Juan González, Juan Pérez. Yo analizo hechos, circunstancias, ideas y pensamientos, no personalizo. Ok, esta situación que se dio con Efraín es una situación muy grave, porque resulta que al final lo hacen responsable a él de una factura, para ponerlo ya en perspectiva, lo hacen responsable de una factura que en algún momento pasó por su mano, que se generó en una campaña electoral, específicamente en este caso, en una campaña electoral de Ciudad del Este, donde creo que están involucrados, metidos, lo que sea, el diputado Portillo también. Eh, y cierto, llega a pasar en algún momento por sus manos, como, como otras cantidades de facturas que me imagino pasan por sus manos, y de hecho ellos derivan al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sin entrar a tallar, lo que creo que en estos días ya salieron a explicar que las fechas luego no coinciden. Fíjense la hilación de hechos en la cual lo hacen responsable. Toda la cuestión procedimental en el cual en toda la cadena agarran un solo eslabón que es demasiado selectivo y direccionado, que es el tema de Efraín. No es que agarraron todos los eslabones, no es que lo agarraron, no sé quién ha sido diputado Portillo, o todos los que tuvieron en la campaña de Ciudad del Este, también los de acá, y también el Tribunal Superior de Justicia Electoral para hacer el seguimiento y la trazabilidad de las facturas, si es realmente eso lo que tanto les interesa. Pero con ese criterio, resulta que Marito también tiene que ser imputado por todas la corruptela que se está generando en los insumos médicos en el Ministerio de Salud, por el agua tónica de Patricia Zamudio y por los tapabocas de oro de Edgar Megarejo, porque es la cabeza de todo. Y si vamos al mismo principio, la misma lógica del Ministerio Público, Marito debe ser imputado. Así no más sencillo. Y por supuesto Mazzoleni y todo lo que vengan debajo. Bueno, nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos. Esta es la 1330 AM. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios ubicados en el piso 16 de la Torre 2 del Paseo La Galería. Más que nunca, en la 1330 AM está lo que buscas. Paraguay for Export. El Paraguay avanza y afronta los desafíos y exigencias de la región y el mundo.
una plataforma para dar a conocer la labor de ex becarios de programas de grado y posgrado que viajaron, se capacitaron y retornaron al país para servir. Mi profesión es soñar mis sueños. Silvia Terol, Jazmín Ramírez, Josías Ayoroa y Ernesto Rojas, con entrevistas a personas que están haciendo un cambio en nuestro país desde sus respectivas áreas. Paraguay for Export. Nos encontramos el sábado con Paraguay for Export, aquí en la 1330 AM, desde las 10:30 horas. Para interactuar e informarte con la 1330 en redes sociales, ingresa al Twitter, @1330am. No, yo sigo acá en línea, espera un ratito. A26. Estamos de vuelta con Artículo 26. Hugo Portillo continúa analizando lo que nos importa. ¿Estamos? Bueno, nosotros seguimos con artículo 26. No sé si tenemos la comunicación telefónica. Estamos. Ingeniero Luis Villasanti, buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo. Un gusto hablar contigo. No pudimos hablar ayer por la disculpa del caso, pero a tus órdenes, un gusto. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, para ir entrando en calor. El tema de la carne, que es una cuestión que tiene todo digamos, su cadena de producción, digamos. El precio de la carne hoy, ¿es real? ¿Es irreal? Hay no sé cómo llamarlo, como ya se mencionó, es una especie de oligopolio. El precio está correcto. Todos los, digamos, todos los que están dentro de la cadena de producción están contentos. Son todos beneficiados del mismo rubro. O sea, ¿cómo está el tema de la carne en general? Bueno, antes que nada te quiero decir que el precio para el ganadero, primero nosotros no somos formadores de precios, somos tomadores de precios. Nosotros somos productores de la materia prima, que es la carne, el ganado. Y luego están los jurídicos que hacen el procesamiento, están los supermercados, carnicerías y tiendas, que son los que ofrecen en venta al público, ¿verdad? Y todos somos tomadores, ¿verdad? No somos formadores de precios. Hoy día, lamentablemente, y duele decirlo, ¿verdad? Tenemos el peor precio en la historia de la ganadería. Estamos en $2 el kilo cuadernado biológico pagado a 30 días de plazo, ¿verdad? O sea que el ganadero en este momento está pasando por un muy mal momento, no solamente por el precio, Hugo, sino que por todo lo que aconteció el año pasado. Perdón, ingeniero, perdón, ingeniero. Ingeniero. Tuvimos una seca impresionante en el Paraguay, luego tuvimos una inundación gigante por las lluvias que vinieron, luego se produjo la crisis política, luego tuvimos la crisis económica regional y terminamos con un incendio monstruoso que se quemó prácticamente el Paraguay. Ahí la ganadería, como también la agricultura, sufrió el fuerte impacto. Amanecimos en enero de este año con mucha esperanza, con mucho deseo de superación y de poder cumplir nuestras obligaciones. Y cuando estábamos sacando la nariz del fuego, ¿verdad? Ahí nos encontramos con esta pandemia que no es culpa de nadie. Te digo simplemente que hago esta historia porque hay que entender la situación que está viviendo el ganadero. El ganadero no tiene subsidios. La ganadería nacional debe $1.600 millones. Es una suma monstruosamente muy grande que hay que pagarla, pero a nosotros nadie nos regala nada. Y esos $1.600 millones se revirtió en el Estado, en el Paraguay. ¿Por qué?
porque conseguimos la mejor carne del mundo con una fuerte inversión. Es decir, estamos pasando por momentos muy, muy malos, ¿verdad? Y espero que, bueno, terminado toda esta pandemia, podamos nosotros superar, ¿verdad? Y tratar de ir mejorando. Ingeniero. El precio al consumidor, lógicamente, está bajando, ¿verdad? Con una presión fuerte que se hace, pero también hay que entender de que el 70% de la producción se exporta. En este momento las exportaciones están muy bajas, ¿verdad? Pero tenemos esperanza porque ya están los radinos, Israel ya vuelve a comprar. Eso significa que la carne para el productor tiene que subir, ¿verdad? Categóricamente. También Taiwán está liberando el 20% de impuestos a las hamburguesas, eso también da un procesamiento industrial de la carne. Es decir, estamos peleando fuertemente para tratar de llegar a los mercados y tratar de que mejore la situación del ganadero y el país. Ingeniero, ¿me escuchas? Sí. Ingeniero, un tema que no entendía y cuando comenzaste a explicar, ¿qué significa tomadores de precio y no? ¿Cuál es el segundo término que usaste? Formadores. O sea, das a entender que te imponen un precio. Claro, a nosotros nos pagan, nos dicen, bueno, hoy amanece, por decirte, ¿verdad? Hoy amanece a $2.20, perfecto. Y mañana $2.10, y así nos va, ¿verdad? Nosotros no ponemos el precio. Cuando la gente dice, puta, estos ganaderos están ganando fortuna, no somos nosotros los que ponemos el precio. Nosotros somos castigados en igual forma que cuando el precio sube para el consumidor. Nosotros no somos formadores. Pero un poco, ingeniero, ¿acaso dentro de una transacción no hay una negociación? Bueno, listo, el oferente y el demandante. La industria frigorífica son las que imponen el precio. La negociación está en base a un precio que ellos dicen, bueno, ahora $2, ¿verdad? Y se paga $2. Espera, te cambio la pregunta entonces. Perdón, te cambio la pregunta entonces. ¿En qué se basan para establecer ese $2, $1 o $3 o $5? Bueno, ellos dicen que se basa en el volumen de exportación y en los precios internacionales de exportación, ¿verdad? Y hacen comparaciones porque Brasil está así o Argentina está así. La opinión personal mía y también de la rural es que cada país tiene diferentes costos. Sí, Argentina tiene retenciones, tiene mayores impuestos, Brasil también tiene más cargas sociales, más cargas impositivas. Paraguay, tú sabes que se mantiene en el 10-10, ¿verdad? Todo eso es un conglomerado de problemas, ¿verdad? Pero bueno, seguimos peleando y seguiremos peleando. Pero, o sea, yo no comparto del todo ese tema de que yo te pongo mi precio, te pongo mi precio y vos si querés tomar y si no, más o menos jodete. O sea, tiene que ser producto de una negociación porque ustedes también están, digamos, aglomerados, están agremiados. O sea, esa no es la parte que no me cuadra del todo, en primer lugar. Y en segundo lugar es el precio que se te paga o que le pagan a ustedes, $2, en general, ¿cubre el costo o no? Porque si no, ¿cuál sería el sentido? No, de ninguna manera. La ganadería hoy día está trabajando a pérdida, eso es categórico. Sin lugar a duda, ¿verdad? Y encima tenemos deudas que pagar. El dato ganadero va a bajar, eso es categórico, ¿verdad? Eso es decir más, ¿verdad? Porque tenemos que pagar los compromisos, se venderán dientes, se venderán vaquillas para poder subsistir. Ingeniero Luis Villasanti, buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo. Un gusto hablar contigo. No pudimos hablar ayer por la disculpa del caso, pero a tus órdenes, listo. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, para ir entrando en calor. El tema de la carne, que es una cuestión que tiene todo su, digamos, su cadena de producción, digamos. El precio de la carne hoy, ¿es real? ¿Es irreal? Hay no sé cómo llamarlo, como ya se mencionó, es una especie de oligopolio. El precio está correcto. Todos los
digamos, todos los que están dentro de la cadena de producción están contentos, son todos beneficiados del mismo rubro. O sea, ¿cómo está el tema de la carne en general? Bueno, antes que nada te quiero decir que el precio para el ganadero, primero nosotros no somos formadores de precios, somos tomadores de precios. Nosotros somos productores de la materia prima, que es la carne, el ganado. Y luego están los frigoríficos que hacen el procesamiento, están los supermercados, carnicería y tiendas, que son los que ofrecen en venta al público, ¿verdad? Y todos somos tomadores, ¿verdad? No somos formadores de precios. Hoy día, lamentablemente, y duele decirlo, ¿verdad?, tenemos el peor precio en la historia de la ganadería. Estamos en $2 el kilo faenado en frigorífico, pagado a 30 días de plazo, ¿verdad? O sea que el ganadero en este momento está pasando por un muy mal momento, no solamente por el precio, Hugo, sino que por todo lo que aconteció el año pasado. Si perdón, ingeniero, perdón, ingeniero. En enero aproximadamente a marzo tuvimos una seca impresionante en el Paraguay y en la agricultura sufrió el fuerte impacto. Amanecimos en enero de este año con mucha esperanza, con mucho deseo de superación y de poder cumplir nuestras obligaciones, y cuando estábamos sacando la nariz del fuego, ¿verdad?, ahí nos encontramos con esta pandemia que no es culpa de nadie. Te digo, simplemente te hago esta historia porque hay que entender la situación que está viviendo el ganadero. El ganadero no tiene subsidios. La ganadería nacional debe $1.600 millones. Es una suma monstruosamente muy grande que hay que pagarla, pero a nosotros nadie nos regala nada. Y esos $1.600 millones se revirtió en el estado muy malos, ¿verdad? Y espero que, bueno, terminado toda esta pandemia, podamos nosotros superar, ¿verdad?, y tratar de ir mejorando. Ingeniero. El precio al consumidor lógicamente está bajando, ¿verdad?, con una presión fuerte que se hace, pero también hay que entender de que el 70% de la producción se exporta. Y en este momento la exportación significa que la carne para el productor tiene que subir, ¿verdad?, categóricamente. También Taiwán está liberando el 20% de impuestos a las hamburguesas. Eso también da un procesamiento industrial de la carne. Es decir, estamos peleando fuertemente para tratar de llegar a los mercados y tratar de que mejore la situación del ganadero y el país. Ingeniero, ¿me escuchas? Sí. Ingeniero, un tema que Nosotros no ponemos el precio. Cuando la gente dice, puta, estos ganaderos están ganando fortuna, no somos nosotros los que ponemos el precio. Nosotros somos castigados en igual forma que cuando el precio sube para el consumidor. Nosotros no somos formadores. Pero ingeniero, ¿acaso dentro de una transacción no hay una negociación? Bueno, listo, el oferente y el demandante. La industria frigorífica son las que imponen el precio. La negociación está en base a un precio que ellos dicen, bueno, ahora $2, ¿verdad? Y se paga $2. Pero, es así de fácil, ¿verdad? Te cambio la pregunta entonces. Perdón, te cambio la pregunta entonces. ¿En qué se basan para establecer ese $2, $1 o $3 o $5? Porque Brasil está así o Argentina está así. La opinión personal mía y también de la rural es que cada país tiene diferentes costos. 10-10, ¿verdad? Y todo eso es un conglomerado de problemas, ¿verdad? Pero bueno, seguimos peleando y seguiremos peleando, Hugo. Pero, o sea, yo no comparto del todo ese tema de que yo te pongo mi precio, y vos si querés tomar y si no, más o menos jodete. O sea, tiene que ser producto de una negociación, porque ustedes también están, digamos, aglomerados, están agremiados. O sea, esa no es la parte que no me cuadra del todo, en primer lugar. Y en segundo lugar es... el precio que se te paga o que le pagan a ustedes, $2, en general, ¿cubre el costo o no? Porque si no, ¿cuál sería el sentido? No, de ninguna manera. La ganadería hoy día está trabajando a pérdida, eso es categórico. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Y encima tenemos deudas que pagar.
El hato ganadero va a bajar, eso es categórico, o sea, eso es firmar, ¿verdad? Porque tenemos que pagar los compromisos, se venderán dientes, se venderán vaquillas para poder subsistir y para seguir pagando los compromisos, ¿verdad? Lamentablemente así hubo un intento de una mesa de trabajo en donde con muy buen tino el ministro de Agricultura y Ganadería y también la ministra de Industria llamaron a una reunión, pero sin éxito alguno. Ese tema maneja otra persona dentro de la rural, que es el licenciado Dos Santos, ¿verdad? Pero bueno, fracasamos, ¿verdad? No te puedo decir nada, no llegamos a ninguna conclusión. Y lo que se menciona, porque ya escuché varias veces también con relación, porque creo que diputados llegó a pedir un informe a la Comisión Nacional de Competencias con relación a una especie de oligopolio brasilero, no sé, del 40-60% aproximadamente, que era, qué sé yo, Atenas Food o una cosa así, que aterriza en el país y después inclusive se le suma Frigorífico Concepción, etcétera. Conacon tiene que sacar una resolución de la denuncia o carta que nosotros hemos presentado, ¿verdad? Y nos pidieron miles y miles de ítems que hemos completado y hemos vuelto a presentar, y bueno, hoy estamos esperando a ver qué nos dicen. O sea, ¿quién les pide ítems? ¿La Conacon? La Conacon, lógico. ¿A ustedes? Todo lo que ellos nos pedían, ¿verdad? Porque cuando vos haces llamarle denuncia, hay que tener fundamentada. No, está bien. En este caso creo que no hay mucho que profundizar, ¿verdad? O sea, creo que un grupo comenzó a comprar un frigorífico, luego otro, y hoy está en manos de un mismo grupo económico brasilero. Si mal no manejo la información, digamos, y que es justamente el pedido de informe que creo que ya salió también de diputados. Es correcto, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero te vuelvo a repetir, nosotros tenemos precios muy bajos, tenemos muchos problemas, tenemos seca, ¿verdad? Estamos pasando por uno de los peores momentos de la ganadería del Paraguay, ¿verdad? Y lamentablemente no podemos tener una mesa sincera, una mesa sin esa ambición del ser humano, sentarnos todos y ver qué podemos hacer por la ganadería y por el país, porque hay que tener en cuenta, Hugo, que la carne es una columna fundamental de la economía del Paraguay. No, por eso yo me concentraba y te hablaba de la cadena de producción. O sea, ustedes están dentro de la cadena de producción, están entregando la materia prima, genial, dentro de la cadena de producción para llegar al producto final, al consumidor, que somos nosotros. O sea, hay toda una serie de factores que se van dando. A mí nomás, lo que no entiendo es si uno de los factores que están dentro de esa cadena está perdiendo plata tarde o temprano, o sea, nos va a repercutir a todos. Categórico. Eso es categórico. En este momento es la materia prima la que está sufriendo el golpe del bajo precio, ¿verdad? Porque es como el comerciante compra a 10 y venderá a 12 o venderá a 11, ¿verdad? Pero nosotros no, nos cae, no solo es un eslabón y caemos todos. Acá nadie puede ser más vivo que el otro. Ahora, ingeniero, y dentro de lo que es la Asociación Rural del Paraguay, o sea, ¿todos comulgan la misma idea que estás mencionando vos, o de repente también no hay una comunión de ideas en el gremio? No, todos pensamos igual, todos pensamos que este es el peor precio que tenemos, ¿verdad? No creo que ningún ganadero te diga que estamos bien, ¿verdad? ¿El frigorífico o no? O sea, no sé. Y bueno, pero no pueden ser muy válidas sus expresiones porque tienen también una industria, eso sí sé, ¿verdad? Pero no hay muchos. Yo pienso de que la ganadería es algo muy diferente que el frigorífico. Lamentablemente es de ganaderos que existen en el Paraguay. O sea, un matrimonio forzado y desigual, por lo que estoy entendiendo. Y bueno, muchas veces no sabemos quién es el que se porta bien y el que se porta mal. Y tampoco no quiero de ninguna manera culpar a nadie. Yo creo de que tenemos que ser más sinceros con nosotros y sentarnos a charlar dentro de un ámbito de igualdad, de amistad y también de patriotismo. ¿Y qué dice el ministro Friedman? Él
preocupado como representante máximo de la producción. Él llamó a una reunión y él está hablando, ¿verdad? Está hablando porque él es una persona y vale la pena recordarle a todos que nos escucha mucho, ¿verdad? Y en nuestra caja de resonancia siempre nosotros recurrimos a él con muy buena aceptación, ¿verdad? Igual también que la ministra de Industria, ¿verdad? Que realmente se preocupa no solamente por la industria, sino también se preocupa por el país. Y aparte de la preocupación, o sea, ellos no pueden hacer nada. Estamos intentando y bueno, ojalá que se pueda hacer. Y digamos que se establezca al final del procesamiento de carne vacuna, etcétera. ¿Y cuál es que hay? ¿Una sanción, una investigación, una multa, una instrucción de que se fraccionen? ¿Cuál sería? ¿Hay una experiencia en el país al respecto o no? No sé, no te puedo decir, no quiero meterme en el ámbito legal, digamos, ¿verdad? No quiero ser mentiroso. Yo creo que debe haber, ¿verdad? Pero no quiero asegurar porque primero que no conozco, ¿verdad? Y no quisiera estar vendiendo espejitos a la gente que dice que son muchas las que nos están escuchando. Bueno, está bien, pero entonces, espera, ¿y cuál es tu pronóstico? Una última pregunta. ¿Cuál sería tu pronóstico entonces? O sea, ¿van a esperar un informe de la CONACOM? A partir de ahí, ¿cuál es el siguiente plan de acción? ¿Va a haber una reunión? Porque al final es casi una cuestión depende exclusivamente de la buena voluntad de una de las partes, y una negociación, o sea, o un negocio, creo que no debería depender solamente de la buena voluntad, sino de tener reglas claras para todos. Pero yo te agradezco mucho el concepto, porque es el mismo concepto que manejamos nosotros. Yo te cuento que para concluir nosotros estamos el menor tiempo posible, ¿verdad? Porque así no se puede seguir, ¿verdad? No podemos estar siendo nosotros las víctimas de todo un proceso perverso que nosotros consideramos perverso, pero hay que nos digan, porque para eso están las autoridades, ¿verdad? No soy yo el que debe decidir, ni soy yo el que debe determinar. Están las autoridades, así como están las autoridades sanitarias, también están las autoridades de que se respete el libre comercio y también la libre ley de la oferta y la demanda. ¿Cuál es la relación entre el mercado interno y el mercado externo? Porque a veces inclusive, o sea, yo no soy ni ganadero ni tengo frigorífico, pero o sea, sé que si les va bien, o sea, pensaba por lo menos que si iba bien el negocio de la carne, dentro de todo, de estar tratando de repuntar, etcétera. Bueno, listo, o sea, eso significa que va a entrar platica para el país y todos vamos a estar contentos, pero al final, si me decís que no es tan así, o sea, es un tema que nos debería preocupar a todos, ¿verdad? Yo creo que debe ocupar a todos. Nos debemos ocupar y preocuparnos todos. Pero bueno, seguimos y yo te cuento, si me llamas la próxima semana vamos a tener otra novedad. ¿Cuándo se reúnen entonces? Nosotros ahora estamos de reunión en la rural, por eso que te pedí que me disculpes, ¿verdad? Uh-huh. Pero la próxima semana, el lunes, nos volvemos a reunir y me llamas y ahí vamos a tener novedades más certeras. Me interesa, ingeniero, porque es un tema que a todos nos preocupa, ¿verdad? Y no estamos hablando solamente de que eso tendría que perjudicar al precio del consumidor final. Estamos hablando de la composición de la estructura de costos, básicamente. O sea, y un tema que al final, si les va bien, si les va bien a los diferentes miembros de una cadena de producción, pues nos tendría que ir bien a todos los paraguayos. Ese nomás es el punto que creo que hay que enfatizar, digamos. Es así mismo, Hugo, es así mismo, y la semana que viene espero tener noticias más positivas y podamos darte como un adelanto de lo que podríamos tener. Muchísimas gracias, ingeniero, por la comunicación telefónica. No, al contrario, Hugo, muchas gracias a vos, te felicito por el programa, te felicito por los conceptos, se nota que estamos trabajando en el mismo vagón. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y éxito para vos. Abrazo, ingeniero, hasta luego.